Muy buenas tardes. Primero, debo agradecer profundamente la invitación que me han hecho para participar acá y sobre todo en este espacio tan bello que todos hemos elogiado porque realmente lo merece. Y lo que voy a compartir a continuación voy a tratar de hacerlo muy breve, puesto que ya hay cosas que mis compañeros han dicho y que me ha alegrado que así sea porque he confirmado de esa manera que estamos muy alineados y que vamos por el mismo camino y con la misma visión, sobre todo en cuanto a tratar este tema, o a estos temas, porque son dos, accesibilidad e inclusión. Y debo confesarles que cuando me invitaron me sentí un poco como infiltrado en el asunto, ¿no? Porque yo no vengo a hablar de museos. Y el evento es básicamente de museos, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Pero resulta que vengo a hablar de espacio público, que es una de las áreas de la gestión cultural en la cual trato de especializarme, y los museos pueden tener espacios públicos, obviamente, forma parte de la estructura de un museo, pero en todo caso, como gestores culturales, quiero de alguna manera dejar una pequeña reflexión sobre ese espacio, que es el espacio que tradicionalmente se ha llamado como el más democrático de todos, etcétera, y que nos pertenece a todos, todos pertenecemos también a él, y vamos a ver cuán importante y cuál es la conexión que tiene con la inclusión, con la accesibilidad. Entonces así se llama la ponencia, digamos, claves de accesibilidad e inclusión cultural para proyectos en espacio público. Actualmente me desempeño como docente de la Universidad de Córdoba de Argentina. Mi compañera española me preguntaba si era la de España. No, es la versión argentina. Y allí doy clases de producción de espectáculos en el espacio público, ¿no? Entonces, les cuento que antes, cuando vivía en Venezuela, el país de donde soy, trabajaba en un municipio, en el municipio Chacao, que es uno de los municipios de Caracas, y allí, justo en ese espacio que ven en la pantalla, que es la Plaza Altamira o la Plaza Francia de Caracas, hacíamos un maravilloso festival de la lectura. Miren lo que tal. Era un festival pensado no para vender libros, se vendían libros, sí, pero estaba pensado básicamente para formar lectores, ciudadanos lectores, ciudadanos sensibles a la lectura y multidisciplinario. A partir de la literatura presentábamos toda una programación, eran 2 semanas de festival, una programación de danza, teatro, circo, música, performance, etcétera, fotografía, etcétera, todo girando alrededor de la lectura, del libro, por supuesto, y de la literatura. Entonces, ¿por qué les narro esto? ¿Qué tiene esto que ver con lo que vengo a hablarles? Un día, como creo que fue a partir del 2.º año, el festival tuvo una muy buena receptividad, muy buena acogida, y nos escriben de un grupo, una asociación civil para personas con discapacidades que querían visitar el festival. Nosotros dijimos, sí, por supuesto, bienvenidos. Teníamos además la suerte de que la alcaldía había invertido en unas banquetas, en unas aceras, como decimos nosotros, nuevas, con rampas, etcétera. Estábamos felices y confiados de que todo iba a pasar muy bien. Pero resulta que nunca vimos estas escaleras. Unas escaleras que bajaban o subían, de acuerdo a como lo veían, al acceso hacia el metro de Caracas, y algunos de ellos iban a llegar por allí, por ese medio. Eso nos dimos cuenta en el momento que llegaron. Allí comenzó mi preocupación por este tema de la accesibilidad y de la inclusión a partir de la accesibilidad. Fue bastante duro, afrontar eso. Entonces, me di cuenta que la gestión cultural dedicada al espacio público es una oportunidad que tenemos todos los gestores culturales para hacer de ese espacio, repito, que tradicionalmente se ha llamado como el más democrático de todos, el que le pertenece a todos y al cual todos pertenecemos, para pensar cómo abordar estos temas y cómo poder contribuir con el asunto, porque yo hasta los 45 años no utilicé nunca lentes, fíjense ahora cómo los utilizo.
Es decir, que una discapacidad visual ya tengo. Me siento muy identificado entonces con todo este proceso de pensar en el otro, de ponerme en el lugar del otro, que tiene algún tipo de capacidad diferente, para ver cómo puedo ayudarle, cómo podemos integrarnos, cómo podemos incluirnos, ¿no? Entonces, revisando el tema desde ese momento hasta ahora, me he dado cuenta de algo que acá se ha dejado muy claro, pero muy, muy claro y ha sido muy satisfactorio, que es que urge el cambio de perspectiva, el cambio de visión, el cambio de paradigma con respecto a cómo asumir estos temas. Es decir, que no es el problema, primero que no es un problema, las diferentes capacidades que tenga el otro o que tengamos. Segundo, que no es un asunto del otro, sino que es un asunto de todos. Y así podemos enumerar y recapitular lo que han dicho también mis compañeros, repito, durante el día de ayer y el día de hoy. Pero lo maravilloso es eso, darse cuenta que no es un problema en primer lugar y que tampoco es ajeno, sino que es una condición o una situación que nos compete a todos y en el cual todos estamos incluidos de diversas maneras. Entonces aparece la diversidad nuevamente como esa condición fundamental que tenemos que ver cómo hacemos bajo la tolerancia, el respeto, la comunicación, etcétera, para comunicarnos y para vivir en armonía y convivir, ¿no? Entonces, comenzaría por aclarar qué es el espacio público. Parece que el espacio público es algo decretado, ¿no? Una plaza, un parque, es lo que comúnmente se nos viene a la cabeza. Pero fíjense esa cita de Ortega y Gasset que puse allí, el subrayado es mío, y dice ahí, encontrarse con otros. Y habla cómo desde lo íntimo y lo particular pasamos a lo público, a lo que es comunitario, a lo que es político. Y no quiero decir con esto ni ideológico ni partidista, sino político, lo que nos compete a todos como comunidad, y es allí entonces donde nos encontramos con el otro, ¿no? Y esa gran intelectual y polémica llamada Hannah Arendt, en ese libro maravilloso que les recomiendo, se llama La condición humana, ella allí habla del espacio público, una cosa que incluso a mucha gente le ha sorprendido. Oye, Hannah Arendt habló de eso. Pues sí, habló de eso y dejó muy claro que en el espacio público es donde realmente el ser humano se desarrolla como tal. Pero algo que es lo que quiero subrayar acá es que el espacio es público en tanto que el uso lo determine así. ¿Y quién determina el uso de ese espacio? Nosotros mismos, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con comunidades que no cuentan con parques, que a veces no cuentan con un museo, que no cuentan con una plaza o con una explanada, como dicen ustedes acá, pero que cuentan con una calle que pueden cerrar. Así me lo encontré en una barriada de Caracas, donde no tenían un espacio para todos y la comunidad estableció que determinado día de la semana, en un determinado horario, lo cerraban y lo usaban para actividades de la comunidad. Entonces, vean cómo el uso es lo que determina el espacio público, y eso lo digo para, como gestores culturales, identifiquemos en nuestros entornos dónde se reúne la gente, dónde se ha establecido por el uso, que ese es el espacio público, para poder intervenir allí positivamente con nuestros proyectos. Entonces vemos que más allá de que se reúna la gente, determinado grupo de personas, no es determinado, es la gente en general. Quiero dejar eso muy claro porque también hay espacios que parecen públicos pero que realmente no lo son, donde se reúne un determinado grupo que es quien impone las normas, las condiciones y el uso. No, debe ser por consenso de la comunidad con todos sus diversos y diferentes actores sociales, quiénes y cómo se decide que el espacio es público y para qué se va a utilizar, ¿sí? Entonces surge ya un muy viejo debate entre espacio público y cultura, cómo utilizarlo para fines culturales, porque el espacio público pues, se utiliza para muchísimos fines, entre esos el cultural y el artístico, que es quizás lo que nos compete de manera más inmediata.
Y hay dos grandes columnas levantadas en ese piso, en el piso de ese debate, por, digamos, por especialistas multidisciplinarios, que advierten sobre o señalan sobre la democratización y apropiación del espacio, cómo la gente de verdad se apropia de este espacio, decide su uso, lo asume como tal y lo coordina y lo dirige, y cómo también existe el riesgo de la pérdida del sentido de lo público a pesar de que el espacio esté dado como tal. Hay espacios que están vestidos de público, pero en realidad son privados, están asignados por lo comercial, y allí es donde la diferencia se muere. Ahí es donde la diversidad se muere, ahí es donde no tiene cabida, por más que tengan herramientas de accesibilidad. Y entonces allí vemos digamos, una dicotomía, una diferencia entre lo que puede ser la accesibilidad y la inclusión. Ya se ha dicho aquí y se ha dejado muy claro, quiero repetirlo, que no por ser un espacio accesible es inclusivo. Entonces tenemos que luchar justamente por todas las herramientas que nosotros tengamos y podamos tener de accesibilidad, obviamente sí, pero que hay un siguiente paso que es a lo que tenemos que acceder. Quería resaltar esa nota al final donde digo que en 1980 se abre un espacio importante para los gestores culturales independientes, más allá de la institucionalidad, que bien decían hoy en la mañana, lo importante de no dejar o no pensar que la tarea de accesibilidad e inclusión es una faena, una labor solamente de las instituciones, sino de cada uno de nosotros y de cómo la miramos, de cómo la asumimos. Pues en el año 80, si uno revisa, digamos, el timeline, la línea de tiempo de la gestión cultural en Latinoamérica, nos damos cuenta que por diversos factores hubo allí como un empujón, un gran impulso que se le dio a la gestión cultural independiente y se reconoce al gestor cultural como un factor determinante de conexión con esa comunidad a la cual él pertenece y a la cual está más próximo, más cercano, y que esa voz tiene que escucharse incluso, no sé si por encima, pero sí a la par de lo institucional. Eso es bastante importante para cualquiera de nosotros que decide asumir en su comunidad o en el conjunto de las comunidades cercanas a las cuales pertenece algún proyecto en particular. Entonces, surge el asunto de las políticas culturales. ¿Por qué son importantes las políticas culturales? Y aquí tuvimos en la mañana a una persona que habló sobre el tema legislativo, sobre la cultura y cómo se comprende la cultura dentro de la ley. Políticas culturales intervienen en el entramado de las relaciones socioculturales y mueven esas dinámicas que pudieron estar establecidas en el pasado, porque necesitamos que sean otras dinámicas, en la medida en que comprendemos cuán amplio y cuán fuerte es el asunto de la diversidad. Sobre todo para equilibrar esa desigualdad sociocultural que siempre estamos sufriendo de alguna manera y que apuntan a la no inclusión. ¿Cómo se articula lo cultural con todas las demás áreas pertenecientes al mundo político, como son temas sociales, económicos, de circulación, etcétera? Y cómo se atienden los proyectos en el espacio urbano, porque también debe haber una coordinación, un cuidado en cómo se puede asumir esto, para que no sea tampoco un desorden y que no sea algo en contra más bien de lo que queremos lograr, que es el encuentro ciudadano. Entonces, tenemos que tener muy claro que ese binomio de espacio público y cultura es lo que va a cambiar la configuración cultural de la ciudad donde vivimos y directamente puede incidir en nuestras comunidades, y eso es justamente lo que queremos, además tener como un respaldo al respecto. ¿Para qué? Para estructurar un plan cultural que a largo plazo, y lo digo en un año que para México es decisivo en muchos aspectos porque es un año de cambio presidencial, para que más allá de los gobernantes que nos toquen, y afortunadamente si vivimos en un país democrático como este y no como en Venezuela, de donde vengo,
hay periodos establecidos para que la gente cumpla su gestión, pero más allá de eso, este plan cultural va a permitir una real evolución social, cultural, y le ponen todos los slash que ustedes quieran, para beneficio de la comunidad, que es a quien nos debemos. He encontrado, a partir de eso que les narré, de ese mal momento que viví como responsable del Festival de la Lectura, cuando no preví ese montón de escaleras sin ni siquiera una rampa o cualquier otra solución de accesibilidad, que la mejor forma de estudiar y de comprender cómo se forman públicos es a través de la diversidad y la accesibilidad. Entonces, y de la inclusión. Si nosotros entramos a pensar cómo es el otro, quién es el otro y cómo podemos atenderlo, cómo puede él vivir junto al resto, nosotros estaremos formando mejores públicos y ganándolos para nuestra gestión. Bueno, creo que esto lo puedo pasar porque creo que hay personas que lo han descrito muy bien a lo largo de este coloquio, para ir directamente a algo que me parece muy importante, que fue lo que dije al principio, pensar en el otro y desde el lugar del otro y del otro como yo mismo, ¿no? ¿Cómo entonces vamos a contemplar? Surge eso como, para mí fue como el gran reto, ¿no? ¿Cómo puedo contemplar la enorme diversidad de y lo pongo entre paréntesis, capacidades ajenas y propias al momento de formular un proyecto, ¿no? Hay una cadena de acciones, de políticas, de estrategias, de campañas que nosotros debemos empezar a desarrollar y ver cómo va a ser un ideal. A lo mejor nunca lo vamos a alcanzar realmente de contemplar todo para tener el proyecto perfecto en cuanto a accesibilidad e inclusión. Pero mientras más contemplemos, como les digo, políticas, estrategias, acciones, campañas, etcétera, y sobre todo el tema comunicacional, pues mucha más gente se va a sentir incluida y mucho más gente va a tener accesibilidad a lo que nosotros estamos planteando. Entonces, hay varias claves que son las que quisiera resumir, las que quise resumir en este paper, en este papel de trabajo que no tienen por qué copiar ni nada, porque seguramente se lo podemos llegar. Al final les va a estar en mi mail para podérselos enviar, donde están así, enumeradas, quise enumerar diferentes puntos que para todos es fundamental a la hora de asumir los proyectos. Pero quizás donde más nos debemos detener es en este trato personal o empatía, dijo uno de los ponentes esta mañana o varios de los ponentes de esta mañana, que debemos lograr desde el equipo organizador del proyecto hasta el equipo que directamente va a atender al público. Lo decían, desde el vigilante, la persona del estacionamiento, quien atiende en la zona de refrigerios, de los baños, etcétera. Ese cambio de visión, de paradigma, de conciencia que todos debemos tener y que es una cosa que se siembra, que se enseña, no surge de manera mágica por más que tengamos mucha sensibilidad, en todo nuestro equipo y que nosotros como responsables de la gestión cultural debemos ver cómo lo podemos incluir, cómo lo podemos sumar. Fíjense, son detalles que tienen que ver, detalles técnicos que no podemos obviar, y detalles de comunicación que son importantísimos porque aquí dijeron en la mañana algo bien importante. Dijeron, bueno, muchas veces existen las condiciones y nadie las sabe, nadie las conoce. Entonces, el tema de comunicación es tan importante y el tema de la evaluación, que quisiera dejar eso muy claro. Muchas veces terminamos los proyectos y no hacemos evaluaciones. Pensamos que nos ha ido súper bien. No, sí, vino todo el mundo y gozaron un montón. Mentira, puede ser que no. Vinieron tus amigos y la pasaron muy bien ellos, porque te quieren, te aprecian y se parecen a ti un poco, pero no es así el resto de las personas. Entonces, el tema de la accesibilidad debe estar incluso allí adentro
de las encuestas que podemos hacer post realización de los eventos o de los proyectos, porque no se trata solamente de realizarlos, de ejecutarlos, sino también de evaluarlos, porque se supone que hay un proceso de sostenibilidad y de continuidad que también debemos contar. Y la importancia, repito, de cómo se forma ese equipo. Acá dijeron algo muy importante que subrayo allí. El equipo debe estar conformado por personas de diferentes edades, diferentes nacionalidades, si es posible, ¿no? Obviamente estoy hablando del ideal, con diferentes capacidades, con diferentes visiones. Eso nos va a acercar directamente a cada una de las comunidades que ellos representan y pertenecen, a las cuales ellos pertenecen. Le van a dar un trato mucho más seguro, lo hablaba el compañero de esta mañana que tiene discapacidad visual, decía, Juventino, exacto, el amigo Juventino lo decía, qué bueno cuando hay alguien que me recibe y que me enseña y que me dice. Entonces, hagamos mucho hincapié como gestores culturales en cómo es la formación de nuestros equipos, desde la conformación hasta la formación, porque allí en ese trato personal es donde puede estar la clave. Y quería resaltar este asunto de la figura del voluntariado, que puede ayudar como estrategia económica, entusiasta, segura, de hacer un equipo grande sin tener mucho presupuesto, que es algo muy típico en el asunto cultural, al momento de atender a esos públicos que nosotros queremos que vengan y que gocen y que participen, porque debo hacer la aclaratoria, el fin último de toda la gestión cultural en cuanto a accesibilidad e inclusión es la participación. Entonces, el voluntariado puede aportar muchísimo con muy bajos costos y muchísima gratificación, además, humana, de comunicación, de entendimiento, de asimilación de lo que queremos a nuestros proyectos. Termino con esto. Recordemos entonces que la importancia de trabajar en el espacio público redunda directamente en ese encuentro ciudadano que queremos, donde no hay exclusiones, sino más bien eso, acceso e inclusión, donde están contempladas personas de cualquier tipo, género, nacionalidades, etcétera, y que hace falta un trabajo mancomunado que vaya mucho más allá de lo que personalmente nosotros podemos ver, porque a veces la visión personal es una cosa de la mortalidad, es un poco limitada, y que justamente la diferencia, la diversidad, la visión del otro es lo que va a sumar para el éxito de nuestra gestión. Ahí está mi correo, cualquier persona que lo quiera anotar y se quiera comunicar conmigo para profundizar lo que hoy he tratado de esbozar, bienvenido siempre. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por invitarme. Quiero dar la enhorabuena por la organización de este evento y decir sobre todo que me alegra mucho de haber contado con la participación de compañeros como Juventino, como Edgar, porque creo que es poco frecuente que en los congresos participen personas con discapacidad y creo que son ellos los verdaderos protagonistas los que deben estar aquí y comentarnos a todos cuáles son las necesidades de cada persona, ¿no? Todos tenemos que participar en esta labor. Y como estamos en la hora de la comida, ¿no? y con este sonido que retumba y nos estamos quedando todos un poco dormidos, como ve a alguien dormido, ¡ta! Doy una palmada, os cuento un chiste de gallegos, que no se me da muy bien, pero bueno, voy a intentar hacer la presentación muy práctica. Igual que mis compañeros, me voy a saltar la parte esta teórica, que ya la han comentado muy bien por la mañana, y voy a dar muchos ejemplos de recursos, sobre todo. Recursos, en este caso, pues yo me he centrado en la interpretación del arte para personas con discapacidad visual. Se pueden aplicar a otras situaciones, pero pues he querido poner ejemplos de lo que yo he hecho y también de otros museos. Y hacer incluso, me he levantado para hacer un pequeño análisis, ¿no? Crítico, de ir señalando, pues esto está acertado, esto no, por este motivo, para que os sirva un poco de inspiración.
Voy a intentar también describir brevemente lo que hay en la pantalla para nuestros compañeros juventinos y otro señor que hay al fondo del público, que pues no sé si, creo que no pueden ver las presentaciones, entonces pues se las voy a intentar explicar en la medida de lo posible con el tiempo que tenemos. Entonces ya no me enrollo más y mi compañero me va a ayudar a pasar las diapositivas. Entonces, sí me gustaría empezar haciendo la reflexión de que realmente las personas con discapacidad somos todos. No es el otro y yo, no son los otros y yo. Todos somos personas con discapacidad en acto o en potencia, por accidente, enfermedad, por edad, por lo que sea. Todos tenemos circunstancias distintas, todos tenemos necesidades y características de aprendizaje diferentes, todos estamos en un momento diferente cuando vamos a un museo, unas veces estamos muy receptivos, otras no. Entonces, realmente, todas las personas en algún momento de nuestra vida tenemos una situación de, no llamémosle discapacidad, sino de distinta disposición, situación, contexto, etc. Entonces, cuando el ser humano se dé cuenta de verdad que la diversidad es la norma, ¿no? que todos somos diversos, que de verdad no hay un ciudadano ni una persona estándar, ideal, perfecta, o que todos somos perfectos, tal como somos, ¿no? Dejaremos de hablar de derechos de personas con no sé qué, derechos de la mujer, derechos de los inmigrantes. Somos todos personas y tenemos que tener los mismos derechos. Es muy triste que todavía estemos hablando de esa situación, derechos de inmigrantes, derechos de las mujeres, como, o sea, es la misma situación de discriminación por género, por raza, por diferentes motivos, pero ojalá que podamos dejar de hablar de derechos de, porque somos todos, ¿no? Todos tenemos que tener los mismos derechos. Y ahora en la diapositiva hay una lámina que me gusta mucho porque aparecen dos personas con silla de ruedas ante unas escaleras y por eso no pueden subir al bar. Y la lámina se llama discapacidad, ¿no? Es poner de nuevo el énfasis en el entorno, que es el discapacitante, y no en la persona. Entonces podríamos hablar igual de discapamuseo, discapaeducación, discapaescuela, porque ya sabemos todos, con todas las limitantes con las que cuenta la ciudad, la escuela, etcétera, ¿no? Ojalá pudiéramos eliminar todas esas barreras porque el problema debemos poner en el entorno. El entorno no está adaptado, el entorno y la cabeza del ser humano no está adaptada para aceptar que somos diferentes, somos diversos y tenemos todos diferentes circunstancias. Pues esto es una estadística muy breve que indica cómo va a evolucionar la población, en este caso de México, y en 2050 va a haber 4 veces más personas adultas mayores que actualmente. Entonces, aunque no tengan una situación de discapacidad legal, todos vamos a envejecer, todos vamos a ver reducidas nuestras capacidades auditivas, visuales, motrices, y si la sociedad no se prepara para atendernos a todos en esas edades, vamos a tener la situación mucho más complicada. Siguiente. Entonces, bueno, simplemente va a aumentar la discapacidad por ese envejecimiento a nivel mundial, que se está dando a nivel mundial, como ya sabemos, y por otra serie de factores. En cuanto a los museos, incluso si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de rentabilidad, economía, podríamos ver que la discapacidad es un nicho de mercado. ¿Por qué? Decían en una jornada que hicieron en España en 2015 que las personas con discapacidad representaban aproximadamente el 40% del público, porque si sumábamos el 8 y pico por ciento que hay de personas con discapacidad legal, más las que tienen, las que son adultos mayores, que algún tipo de limitante o discapacidad temporal tienen, más embarazadas. Por ejemplo, yo ahora que estoy embarazada, pues hay determinadas cosas que me va a costar más trabajo realizar o voy a necesitar una serie de recursos distintos. Entonces, hacían aquí un cálculo, ¿no? Y sumando todas esas circunstancias que se salen de la normalidad, por así, bueno, de la mal llamada normalidad o del ideal perfecto, pueden llegar a sumar, de hecho, más del 50%. Realmente no hay usuarios ideales. Y
En esta diapositiva hablo de que la cultura y la discapacidad no la debemos ver como que estamos haciendo un favor, no se debe ver como caridad, ya lo han explicado mucho los compañeros, y cuando Wolfi, me parece que era el compañero de esta mañana, hablaba de no utilizar el término derecho a la cultura, me ha hecho reflexionar y también me acordé de una cita de José Lezama Lima que decía que es un concepto muy triste el de la cultura si lo separamos de la vida, ¿no? La vida es la cultura es toda la vida, y me gustó mucho la intervención porque te hace como que cambiar un poco la perspectiva, el pensamiento. Es el derecho a los bienes y servicios culturales, como él decía, ¿no? Pero que no estamos haciéndoles un favor a nadie. Ellos tienen ese derecho a acceder a esos elementos, ¿no? En cuanto a la historia, en concreto la historia del arte, todos sabemos que ha sido eminentemente visual. Entonces, eso es una situación limitante para las personas con discapacidad visual. Un arte que siempre ha sido visual y que además no se han tendido los puentes necesarios para comunicarse, se vuelve totalmente inaccesible si no se realizan las medidas oportunas. Incluso la escultura, que es tridimensional, todos hemos experimentado el ir a un museo y no poder tocar nada. Lo podemos ver, incluso hay esculturas alrededor de las cuales podemos girar, pero nunca tocar. Entonces, realmente la escultura está hecha por y para los ojos. Si nunca la vamos a experimentar táctilmente, no tiene un sentido realmente táctil. Antes se consideraba, incluso se proyectaba, todos los elementos de diseño estaban pensados para usuarios ideales, reales, perfectos, con una medida, ya sabemos todos, ¿no? Pero realmente eso representa prácticamente el 10% de la población, como mucho, ¿no? Ese estándar de ciudadano o de persona supuestamente ideal. Pero en realidad ya sabemos que no existen los usuarios ideales. En la imagen aparece pues, Homer Simpson, o Homero Simpson, ¿no? Como le llaman aquí, y el hombre de Vitruvio de Da Vinci, pero en silla de ruedas. No existen los usuarios ideales y por eso han surgido ciertas corrientes de diseño que ahora voy a explicar brevemente, no me voy a enrollar mucho en la parte teórica, pero en la imagen sale ahora una gráfica donde se puede ver la evolución de cómo el diseño ha ido primando determinados valores. Empezó, digamos, valorando más la belleza del producto, luego quizás la calidad, la manufactura, luego hubo como una corriente ecológica, ¿no? Han ido cambiando esos valores, luego la usabilidad y actualmente uno de los valores que más se tienen en cuenta o se están teniendo es el de la diversidad. Tanto diversidad de dispositivos, por ejemplo, porque hay que diseñar cosas para diferentes dispositivos, aparatos, como la diversidad de usuarios. Ya nos estamos haciendo conscientes poquito a poco, está costando, pero es casi inevitable. Entonces, entre los conceptos de diseño accesible, diseño universal, diseño inclusivo, hay un poco de lío. No me voy a meter mucho en la parte teórica, quien quiera podría consultar mi tesis en internet y ver un poco pues, más a fondo la descripción de los términos, pero vemos cómo hubo una evolución desde el diseño sin barreras, que se refería mucho más a las barreras arquitectónicas, ¿no? Empezó por ahí, y luego fue evolucionando, pasando por el concepto de diseño accesible, que ahora vamos a ver por comparación en qué se diferencia el inclusivo, pero el diseño accesible, que podemos situarlo aprox en los 90s, pues se centraba un poco más en ser accesible para personas con discapacidad. Sin embargo, luego el concepto posterior de diseño universal o diseño para todos son sinónimos. En Estados Unidos se utiliza diseño universal o universal design y en Europa diseño para todos, pero es igual. Pues estaba centrado interesado en llegar al mayor número de usuarios posibles. El diseño centrado en usuario también es otro término, diseño inclusivo, lo mismo que el diseño universal, se intentan dirigir al mayor número de usuarios posible. Y luego otras corrientes muy importantes, de hecho
es la que usé en mi tesis y la que vamos a hablar aquí, son las de diseño participativo, codiseño, colaborativo, cooperativo. Tiene muchos nombres, pero básicamente consiste en contar con las personas, con los usuarios reales de los productos en el proceso de diseño. Eso es lo que falta. Eso es lo que apliqué en la tesis, como vamos a ver. Entonces, diseño accesible sería un diseño más especializado, que sería accesible para personas con discapacidad. Diseño universal pretende ser no especializado y no tener que adaptar. Diseñar desde un inicio para no tener que adaptar posteriormente. Si vemos un ejemplo, aparece en pantalla un celular que tiene una pantalla con 6 puntos para que la persona escriba en braille y abajo otro modelo de celular también para personas con discapacidad visual que tiene los puntos en relieve en braille. Esto sería accesible para personas con discapacidad visual, más no accesible para gente que no sepa braille, incluso personas con discapacidad visual que no saben braille, que son aproximadamente, como decía el compañero, pues muy pocas, que es un 10% aproximadamente de la población con discapacidad visual que sabe braille. Incluso en España, pues con algunos usuarios hablaban de que ellos creían que debería desaparecer el braille porque ahora todos utilizan sobre todo el celular, ¿no? Desde mi punto de vista, pues cuantas más opciones tengan, mucho mejor, ¿no? Porque no siempre vas a poder utilizar el celular o las audioguías o los audios para todo, pero sí es cierto que hay muy poca población que tenga estos conocimientos. En la otra imagen aparece un grifo que se activa por contacto con cualquier parte de la mano. Ese sería un objeto de diseño universal. Lo podrían usar personas sin manos, sin brazos, porque lo podrían activar con la nariz o con cualquier parte del cuerpo. Es muy complicado diseñar un objeto que pueda servir para absolutamente todos, pero al no tener que contar con la presión, el agarre, lo que sea de las manos, sino que se activa por contacto, digamos, pues podría ser accesible para cualquier persona. Esa sería un poco la diferencia. Y comentaba, creo que Wolfi también, que no sabía muy bien lo del término de accesibilidad universal. Pues creo que no hay una definición oficial, no sé si está por aquí, pero pues lo que se maneja un poco es este concepto. Han mezclado así como los conceptos de accesibilidad y diseño universal y lo han unido en un concepto que es accesibilidad universal. Un poco raro, enrevesado, pero en la imagen aparece una cabina de teléfono, no sé cómo le llaman aquí, de estos públicos, uno que está alto y que puede usar una persona sin silla de ruedas y al lado hay una cabina que la han puesto más abajo, ¿no? Y ya la puede usar una persona con silla de ruedas. Si lo hiciéramos con diseño universal, con accesibilidad universal, sería una misma cabina con una altura, por así decirlo, intermedia, y ese mismo objeto pueda ser usado por las dos personas, no que tenga que haber un diseño para una y uno para otra. Ese es un poco el concepto. Esta es mi tesis doctoral con un título larguísimo, que lo hice a propósito porque quería que estuviese en el título todos los términos clave de mi tesis e incluso para la hora de la búsqueda en Google. Como yo me dediqué un poco al tema de diseño web y programación web y tal, pues por temas de SEO, de buscadores, pues lo quise hacer así. Entonces están los términos accesible, discapacidad visual, diseño participativo, multisensorial, público, etcétera, ¿no? Pero básicamente utilicé, mi tesis se centró en dos temas, en el diseño participativo y la multisensorialidad. Esto se debe y se podría aplicar realmente al diseño de cualquier recurso de cualquier museo. ¿Por qué? Porque el diseño participativo lo que promulga es que dentro del equipo de diseño de un producto, de un recurso, de lo que sea, debe haber personas con discapacidad, en este caso visual o de cualquier otra discapacidad, o personas adultas mayores o niños que estén en el equipo de diseño desde el principio. Si tú diseñas algo y luego lo pruebas, vas a obtener, no me digas, ya me he comido el tiempo, pues muy mal, porque entonces no me va a dar tiempo de enseñaros todo lo que quería enseñaros. Ya me voy a no enrollarme y voy a pasaros las diapositivas con los ejemplos de… Perdón, ¿ves? Que una se enrolla y no se puede. Entonces, no, mejor más adelante… Bueno, sí, la de atrás. Sí, la de atrás. Atrás. Aquí os voy a explicar nada más… ¿La siguiente? El proceso de mi tesis fue…
describí, hice 3 descripciones verbales de una obra de arte, las personas ciegas dibujaron, hicieron sus dibujos, analicé los dibujos para buscar patrones comunes, hice un prototipo, lo probé, corregí, probé, era un prototipo táctil, ¿de acuerdo? Como está basado en sus dibujos, es un prototipo lineal, de líneas. Y al final de todo hice lo que yo llamé una pintura viviente. Yo me, entre comillas, disfracé del personaje de la obra, era Venus y Cupido, entonces me disfracé de Venus, me puse un ropaje muy parecido en las texturas, imité la postura, y las personas ciegas que participaron, y con discapacidad, con debilidad visual también, adoptaron la postura de Venus y también la postura del otro personaje, que era el angelito. Entonces, experimentaron desde su propia corporalidad la posición de los personajes. Y luego yo me puse en la posición del personaje y me palparon como si fuera una escultura. Entonces hicimos una representación viva y yo pues tuve una conversación con ellos como si yo fuese la mujer del cuadro. Nunca les dije cómo se llamaba la obra, bueno, hasta el final, ¿no? Porque hicimos un proceso como de descubrimiento, de deducción, a través de pues, todo este proceso, ¿no? Perdón, pero voy a ir rápido porque si no, no os voy a poder enseñar lo que... Este material se llama lámina de dibujo positivo, es como un plástico que lo bueno que tiene es que cuando dibujas con el punzón braille, se apoya en una plancha de goma y dibujas con el punzón braille y el relieve sale mágicamente hacia arriba. No hay que estar dándole la vuelta a la hoja y eso me permitió que las personas participantes pudieran dibujar e ir recorriendo con el otro dedo el dibujo que estaban haciendo y pudieron representar mejor lo que yo les estaba describiendo. Yo he encontrado un material que aquí podría sustituirlo. Si vais a una zapatería y compráis una plancha de suela de zapato, sirve como esa base, porque no sirve cualquier cosa, yo pensé que sí, pero hice 1000 pruebas, y algún tipo de acetato transparente y con punzón poder realizar pues ese relieve. Es un material que lo tiene la ONCE de España, también lo importan de no sé dónde, pero bueno, es difícil de conseguir aquí. Me voy a saltar esto para poder enseñaros experiencias de otros museos. Perdón, pero se me fue totalmente. Más adelante, más adelante. Bueno, solo del anterior. Deciros que, aunque una persona con discapacidad visual toque el esquema que tenemos en pantalla, que es un esquema como de palitos, ¿no? No es que piensen que el cuadro original era así. Esto les sirve de esquema mental para ubicar los personajes, para ubicar los elementos, para saber colocar la posición, pero si le estamos diciendo que es una mujer de carne y hueso, evidentemente, y si le digo que tiene el pelo chino, y aquí lo he representado con una línea ondulada, su imagen mental y sensorial se va a ir a su experiencia real de un pelo chino, al tacto, al olor, a todo eso. Entonces, estos gráficos ápticos sirven de estructuración mental. Seguimos para... Sí, esto me lo voy a saltar porque quiero enseñar... Entonces, voy a poneros ejemplos de técnicas que se pueden utilizar. Si puedes ponerla antes. En este caso, pues, de una pintura que es plana, que no, pues las personas con discapacidad, bueno, sobre todo con las que tienen ceguera total, no pueden acceder a algo plano, ¿no? Si pasamos ese cuadro a maqueta, sería una opción. Siempre hay que transformar la obra original porque la obra visual es muy compleja, hay que adaptarse a la percepción del usuario. Y es muy distinta a la de una persona ciega total de nacimiento, completamente distinta a la de alguien que perdió la vista posteriormente. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Otra de las técnicas puede ser el termoform, que ya lo comentó una compañera, el mismo cuadro de antes, que es la Virgen con un montón de monjes arrodillados a los lados, se puede simplificar eligiendo un solo monje a cada lado para que táctilmente no sea un caos sensorial. Entonces, hay que simplificar la obra. Podríamos entrar en los errores que cometí en esta adaptación, que fue la primera, pero no me da tiempo, solo quiero enseñaros ese ejemplo. Podemos utilizar texturas reales. Sí voy a comentar, por ejemplo, a nivel perceptivo, esto tiene un error. Son 3 cabezas de cerdito representadas de manera muy simple, pero el cuento de los 3 cerditos
si recordáis que tenían un atillo, ¿no? Un palo con una bolsita con sus cosas. Si lo representamos aquí encima de la cabeza, cuando tocamos eso, cuando una persona ciega toca eso, parece que lo tiene clavado en la cabeza. Esto se soluciona poniéndolo al lado. Visualmente no tenemos ese tipo de conflictos, porque decimos, por perspectiva, está detrás, bla, bla, bla. Al pasar algo a relieve o que algo se pueda tocar no significa que sea accesible ni que sea fácilmente interpretable por una persona ciega. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos detalles, evitar la superposición, evitar la perspectiva. Si vamos a utilizar texturas, mejor utilizamos leyendas al lado. Ya finalicé, ya me echan. Lo siento. Esto es otro ejemplo, perdón, creo que tendría que haber empezado por el final, porque si luego hay tiempo o si quieren pasar la presentación. Pero esto, acabo ya con esto, esta interpretación a nivel perceptivo es erróneo. Lo hace una asociación estadounidense con mucho prestigio, que hace interpretaciones auditivas magníficas, pero a nivel táctil esto es incomprensible, es un caos, tiene demasiadas texturas, demasiadas formas, demasiadas líneas. Le han puesto un patrón de textura distinta a cada área, a cada detalle. Esto no tiene sentido. Entonces, tenemos que revisar cuáles son las características perceptuales de nuestros usuarios para adaptarlo. Esto es un caos, casi que mejor se lo describimos verbalmente, pero interpretar esto de esta forma es muy confuso. Y os digo que es una asociación que tiene mucho prestigio, pero tristemente me he comido el tiempo con lo primero y dije que no me iba a enrollar y fíjate. Entonces, lo dejamos y nos dan chance para el final, para enseñaros otra, y si no, dale ahí a clic, porque os traía ejemplos de muchos materiales y de diversas formas de interpretar, y pues os iba a hacer como que la crítica de por qué por ejemplo, no es lo más adecuado para utilizar como recurso áptico, pero bueno, si nos da tiempo lo checamos al final, y si no, pues a ver cómo podemos hacerlo. Bueno, pues gracias y le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por esta invitación. Realmente siempre venir a compartir con colegas, con académicos, con museólogos, con historiadores, las experiencias que hemos tenido, pues es lo que nos enriquece. Creo que es el objetivo de este coloquio, poder compartir lo que hemos aprendido y aprender mucho más. Por eso, pues hoy les traigo esta presentación de cómo ha sido nuestra experiencia en el Museo de Arte Contemporáneo en la inclusión, y este proyecto lo llamamos Cultura y Contemporaneidad Incluyente para la Discapacidad. Primero quiero ponerlos en un contexto de qué es el Minuto de Dios, porque pues en Colombia lo conocemos muy bien, pero en el extranjero no tanto. Y pues el Minuto de Dios nace con un proyecto de vivienda, por eso es un programa de televisión, es una comunidad, es una vecindad, es una iniciativa social, es una universidad, es un museo. Pues todas estas cosas están incluidas dentro de lo que es el Minuto de Dios. Nace de este proyecto de vivienda, pero también se ha expandido a una serie de necesidades básicas de todo ser humano: la educación, la cultura, la inclusión. Y nuestro museo nace precisamente de esto. Se pidió a artistas en el año 63 al año 66 que donaran unas obras para iniciar un museo de arte contemporáneo, y por eso nuestra colección incluye artistas colombianos, latinoamericanos, algunos europeos y norteamericanos. ¿Cuáles son los antecedentes de nuestro proyecto? Primero, pues la universidad, que se llama Universidad Minuto de Dios o Uniminuto, empezó a admitir alumnos con diferentes discapacidades auditivas, cognitivas, motrices, y empezamos a hacer unos talleres y empezamos también nosotros a aprender. Tenemos 92 estudiantes con discapacidad. Veíamos que había poca oferta en los museos para atender estas necesidades y pocas herramientas de infraestructura para las personas con discapacidad. Y entonces nuestro proyecto nace desde los usuarios.
desde los alumnos, desde las necesidades que ellos tenían. No nos pusimos nosotros a crear un proyecto, sino que empezamos a ver qué era lo que ellos realmente necesitaban y querían del museo. Y decidimos también entrenarnos, porque veíamos que teníamos la discapacidad de que no hablábamos o no expresábamos en lengua de señas, ni tampoco conocíamos braille, ni otras herramientas que nos podían servir. Entonces necesitamos capacitarnos y entender la discapacidad. Entonces el proyecto, lo más importante de este proyecto, lo que hemos aprendido es que lo más importante es reconocer el valor y las habilidades del otro. Como lo hemos repetido aquí en varias veces, pues todos tenemos capacidades y discapacidades, pero esa discapacidad es una oportunidad de aprender. Decíamos un poco en esta experiencia que tuvimos que, bueno, de pronto hay alguno que no baila tango, entonces es discapacitado en tango. No habla ruso, pues es discapacitado en ruso. Y es una oportunidad para aprender, no es una debilidad ni demás. Bueno, un poquitico hacia atrás, más ahí. Bueno, el proyecto entonces, aprendimos braille. Nuestra profesora de braille fue una alumna de la universidad, psicóloga, que estaba terminando psicología, y nuestro profesor de lengua de señas fue un alumno de tecnología en informática. Empezamos a implementar una serie de mapas táctiles. Vimos que esa parte era fundamental para la ubicación, pero también la señalización, video y audio. Vamos a ver cada uno de estos elementos. En los mapas táctiles pusimos un mapa en la universidad para que pudieran ir de la universidad al museo. Hay como una plaza grande entre la universidad y el museo, entonces hicimos el mapa para que ellos pudieran acceder, y también en cada uno de los pisos del museo colocamos un mapa, digamos como del plano del sitio, y generamos en las palabras de los alumnos invidentes cómo se movían ellos dentro del espacio. No era nuestra versión de cómo moverse, sino pues ellos dijeron, bueno, son 5 pasos, 10 pasos. Entendimos que era por pasos que ellos medían la distancia, sino tanto por, bueno, pasos o metros cuando ya de pronto manejan el equivalente de pasos y metros, pero es más pasos. Adelante. También implementamos estos modelos a escala de las esculturas que hay en la plaza enfrente del museo. Las hizo también un artista del barrio, de la vecindad, y cogimos las texturas, las formas, y tratamos de hacerlo a una escala para que ellos pudieran hacerlo de manera táctil. Y también implementamos pues cada una de las fichas o de las cartelas o las cédulas, como lo dicen acá, están pues en letra, están en braille, y tiene cada una un QR, uno para video en lengua de señas y otro QR en audio, donde está una síntesis de lo que está representando o qué significa esa obra o los componentes que tiene la obra, porque no se trata de una descripción artística, sino decir, es una forma, digamos, cuadrada, con unos círculos en la mitad, que puede ser una metáfora del movimiento de la luna, ¿no? Que era un poco el nombre de la obra, que era Eclipse. Y también utilizamos la realidad aumentada. Tenemos un problema de accesibilidad al segundo y al tercer piso porque no tenemos ascensor. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos los iPad y hicimos capturas de imagen, y esas capturas de imagen disparan o acceden, sirven como enlace para un video del segundo y del tercer piso. De tal manera que cuando viene una persona en silla de ruedas, aunque hicimos las rampas, también pueden acceder a través de la pantalla, no como quisiéramos, pero bueno, es algo, y no por lo menos que se queden solamente en el primer piso. Y también pues estas maquetas y estos mapas de relieve de algunas esculturas. Y sacamos 2 publicaciones que están en línea, al final van a ver el enlace. Una son las memorias y el otro es el manual de buenas prácticas de accesibilidad para museos, que ha sido pues un referente en América Latina y para los museos de Colombia también, de cómo implementar algunas políticas o estrategias de inclusión. Estos talleres los realizamos con alumnos, pero también con asociaciones, con el CRAC, con el INSI y con el INSOR, que son las asociaciones de sordos o de ciegos y de personas con limitaciones físicas o con poca movilidad, y los invitamos al museo a hacer estos talleres. También hemos socializado con ellos
nuestro proyecto para tener una retroalimentación y poder seguir trabajando en este aspecto. Y los retos, pues claro, tenemos que establecer relaciones a largo plazo con nuestros alumnos, con nuestros visitantes, con nuestra comunidad, trabajar con la tecnología, mejorar continuamente, escuchar, adaptar, reconocer que cometemos muchísimos errores constantemente y construir colectivamente. Los beneficios, pues tenemos más o menos a este año 16.012 beneficiarios. Hemos hecho efectivos los derechos de las personas con discapacidad, adecuar los espacios del museo a las personas con discapacidad, entrenamiento en braille y lengua de señas para el equipo del museo, publicación del manual de buenas prácticas de inclusión para museos, 5 sesiones de socialización, 5 modelos a escala, queremos hacer mucho más, son 26 esculturas, 26 cartelas en braille y lengua de señas, 7 trabajadores del museo capacitados en lengua de señas y braille y 50% incremento de visitas de personas con discapacidad. También pues tenemos acceso gratuito a las personas con discapacidad. Aquí esta es nuestra estrella, que es la chica que maneja toda la lengua de señas, es alumna de la Universidad de Comunicación Social, que ella es sorda, y ella fue la que hizo pues también los videos en lengua de señas. Y esto es parte de los dibujos, de los trabajos. No sé, creo que no tenemos acceso aquí a internet directamente, pero pueden buscar nuestro video institucional en lengua de señas. En YouTube buscan Mac Minuto y ahí va a tener nuestro canal. Bueno, y este es el fundador de la obra, el padre Garcerreros, y su frase, o la frase que nosotros nos da como inspiración y que es nuestra frase fundacional, es: la belleza y la riqueza tienen una obligatoria función social. Y bueno, aquí está nuestra dirección, nuestro correo electrónico, nuestra página web, para si ustedes quieren acceder y compartir. Y ahorita, en el momento de las preguntas, creo que podemos resolver con mayor profundidad algunos temas. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias al equipo de la Coordinación de Museos, a Lola y a su equipo por la invitación y por estar aquí. Es un gusto, porque además Celina pues es mi casa por muchos años y el corazón está puesto ahí. Y bueno, pues para este encuentro hablábamos del Museo Accesible e Inclusivo, un reto posible para todos. Esta presentación pues se desprende de una propuesta que está en nodocultura.com como artículos y que luego volví a trabajar con respecto a la presentación aquí. Y vamos a hablar, y voy a empezar por el final también, vamos a hablar del menú para visitar museos, que es una publicación que se puede descargar en la página de Nodo y que la propongo como un elemento que nos puede ayudar a dotar de elementos metodológicos de ayuda a los educadores, a la gente de museos, para abordar estos temas y para ayudar también y dotar de herramientas a los visitantes para poder acceder de una mejor manera al museo. Y también, bueno, una serie de propuestas vinculadas con contenidos. Entonces, ¿les parece si vamos viendo? Obviamente que hay antecedentes y ya aquí se mencionaron, por ahí yo aquí puse algunos, por supuesto: Museo Nacional de Antropología, Templo Mayor, el MUNAL, el Museo de San Carlos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Museo del Arzobispado, que tiene una sala táctil permanente, ¿no? O sea, hay mucho trabajo hecho ya por años y décadas atrás vinculado con los museos, y por supuesto que Museo Nacional de las Culturas, la misma camarilla de experiencias que planteamos en, creo que 2003, 2004, donde hablamos sobre públicos especiales, y entonces justo invitamos a personas que colaboraban ya con estos públicos, con síndrome de Down, con algún tipo de discapacidad y demás, y nos acercamos a ellos porque decíamos, son ellos los que conocen de manera directa o trabajan o se relacionan, y entonces esa parte de formación nos era importante. Por supuesto que hay una responsabilidad social de vincular a las personas con experiencias físicas, espaciales, temporales. Es un derecho, decíamos ahí, para todos, de acceder a estos espacios. Por supuesto que parte del proceso de trabajo es una sensibilización y hay que hacer una capacitación a lo interno, y decíamos por ahí en algún comentario en la comida, de ayudar a nuestros visitantes de todo tipo a acceder de una manera distinta al museo.
Entonces necesitamos capacitarnos, entrecomillado, ¿no? O sea, experimentar cosas nuevas, ¿no? Y construir proyectos, por supuesto, expositivos y actividades. Yo, como mi formación y casi la mayor parte de mi trayectoria ha sido en la educación, y creo que la educación es el centro de las actividades que puede detonar y mover el museo, entonces lo pongo ahí desde lo educativo. Que potencian pues la inclusión intelectual, y es uno de los aspectos que quiero abordar con mi presentación. La inclusión intelectual, la social, la ideológica, educativa, la cultural, la emocional, la creativa y la participativa. Entonces, realmente poder tener incluidos todos estos elementos en todos los tipos de visitantes, en los niños, en los adultos, en todas las posibilidades que tenemos, más allá de su cultura, de su edad, de su formación, del sexo, de su idioma o de su posición social. Por supuesto que ya hay legislaciones y ya nos hablaron en la mañana muy ampliamente sobre este tema. Aquí están algunas de ellas que se han nombrado, que están los textos ahí. Creo que la diferencia está en algo que se comentó en la mañana, existen esas legislaciones y cómo bajarlas a la realidad, cómo bajarlas a que haya acciones muy concretas en los museos, además de que pueda haber manuales que nos ilustren de cómo hacer esas acciones más aterrizadas y más visibles, y que luego podamos generar una serie de proyectos generales nosotros. La que sigue, por favor. Por supuesto que en Europa ya y se mencionó también aquí, se habló de diseño y accesibilidad universal, ¿no? Esto que ya se mencionó en mis colegas con anterioridad. Por supuesto que en México se habla de este tipo de públicos, pero aún así, pese a que se ha hablado mucho, que ya hay cosas escritas, que ya hay legislaciones, que ya lo hablamos, que estamos aquí, creemos en ello y lo hacemos, todavía persisten factores de exclusión, tanto intelectual, emocional, económica, cultural, y todas las modalidades que pudiéramos encontrar que funcionan en cada uno de nosotros como visitantes o como trabajadores de los museos. Pero ¿cómo podemos brindar alternativas realmente accesibles e inclusivas en los museos? Eso se preguntaría el museo, ¿sí? Entonces, por ahí dejamos esa primer pregunta. Ya nos decían que desde lo arquitectónico, bueno, la igualdad de uso, fácil de usar por todas las personas, que sea flexible de uso, que haya un uso simple e intuitivo, o sea, que no haya explicaciones excesivas para que todos podamos acceder a esos elementos de diseño universal, tanto arquitectónico como museográfico. La información fácil de percibir, tolerante a errores, o sea, que debe minimizar los accidentes, que sea de alta durabilidad, que haya escaso esfuerzo físico, y las dimensiones y ubicación que sean las apropiadas, que realmente contactemos con ello y que no pase de largo, que por ahí lo comentábamos también en la mesa, ¿no? Que estén ahí y que no se nos vayan, ¿sí? Por supuesto que ya se mencionó también la señalética para personas con alguna discapacidad visual y auditiva, con macrotipos y gráficos. Las personas que utilizamos lentes o los adultos mayores, pues nos quejamos de que los cedularios de repente están en tipografías demasiado pequeñas, ¿no? Entonces, que haya planos, croquis, modelos, el lenguaje en braille, que haya imágenes, museografía centrada en las personas. Esto es algo que mi colega Nayeli Cepeda trabaja mucho, y por ahí en Nodo encontrarán varios artículos sobre este tema, y es coautora del menú. Por supuesto que haya equipos electrónicos en sala y portátiles. Ya se habló aquí también del uso de todos estos recursos de audios, de texto, hipertextos, sistemas de autodescripción, videos en diferentes lenguajes de señas, y utilizando, que ya se mencionó, los códigos QR y todos estos formatos. Y por supuesto también equipamientos mecánicos, porque decíamos la experiencia también de visita, si ese día se va la luz, no tenemos wifi, una serie de cosas que implica la tecnología, pues ya no funcionó, que haya también equipamientos mecánicos que nos puedan ayudar. Ahora, desde lo educativo, que es, digamos, como el planteamiento que yo propongo, los museos, bueno, que sean incluyentes espacial y culturalmente, ahí está. El museo está abierto, pero eso no implica que sea inclusivo y que sea accesible para todos.
Que haya las rampas de acceso, que haya todos los equipamientos básicos es una cosa, pero que la gente se sienta que el espacio realmente es accesible e inclusivo para ellos, no necesariamente decíamos que puede ser así. Que la lengua, la falta de formación o los estereotipos culturales, sociales o económicos no sean una barrera que impida el acceso a la experiencia, ¿no? Que nadie se sienta. Recuerdo hace años cuando colegas míos en el MUNAL trabajaban con niños de la calle, recuerdo que se tenían en algún momento que cerrar la sala porque la gente pues veía raro o se le hacía diferente porque se hablaba pues en el lenguaje coloquial que utilizan los chavos de la calle, ¿no? Entonces, para alguien ajeno a eso, pues le sonaba así como demasiado estrepitoso y se llegaron a cerrar las salas. Posibilitar, por supuesto, experiencias no implica tener poca formalidad. A veces la dicotomía o la discusión que puede haber con los curadores es que si incluimos elementos educativos, de interpretación, de mediación en las salas, es como se va a perder esa formalidad de lo que implican los contenidos. Discursos, sentir que el discurso puede tambalear por incluir elementos, al contrario, permite abrir nuevas lecturas, intercambios y reflexiones críticas sobre lo expuesto y sobre los propios procesos de trabajo. Ya mencionábamos que los equipamientos o cualquier actividad que propongamos para estos diversos públicos, también la tenemos que evaluar, tenemos que saber si nuestra propuesta realmente funciona del otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que la accesibilidad e inclusión sea la base del trabajo educativo más allá del área de educación? Este planteamiento lo pone Mónica Hoff porque dice, lo educativo va más allá del área de servicios educativos o de la educación, lo abarca todo. Entonces, ¿cómo hacer que realmente haya un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario con el resto de los colegas del museo y que no solo sea una actividad operativa del área de servicios educativos? Entonces, aquí les pongo algunas preguntas que surgieron a raíz de vínculo con otros colegas en congresos y nos preguntábamos, ¿realizamos acciones vinculadas con la exclusión cultural y la vulnerabilidad hacia los visitantes, ya sea reales o potenciales del museo sin darnos cuenta? O sea, son procesos que tendríamos que hacer primero a nivel reflexivo. ¿Nos reconocemos realmente como un eslabón importante de la cadena de accesibilidad e inclusión para todos? Yo me preguntaría a la gente que está en la taquilla que de repente nos ve a los educadores haciendo cosas como que, bueno, están ahí con un grupo, están haciendo esto, están haciendo aquello y ellos no se sienten formando parte de este proceso. Y cómo en este sentido de la accesibilidad e inclusión necesitarían sentirse parte de esa cadena. ¿Reconocemos realmente la importancia de contar con un museo realmente para todos? Que no solo sea en el discurso, sino en las acciones, en el día a día. Por supuesto que como ya se ha dicho desde ayer y hoy, es complejo, es difícil, es un reto, implica mucho ejercicio, mucha, decíamos, pasión por lo que hacemos para poder hacerlo. Conocemos las semejanzas y diferencias físicas, psicológicas, intelectuales, emocionales y sociales de cada público o de cada colectivo para responder a ellas, para, decíamos, no asustarnos con que vienen chicos con síndrome de Down y no sabemos qué hacer, ni cómo reaccionar, ni cómo actuar, sino realmente conocerlos. Me gustó mucho algo que alguien mencionó en la mañana, esta parte de la empatía, y es uno de los elementos que más adelante hablaré. Diferenciamos realmente entre las acciones que tienen que ver con la infraestructura accesible, o sea, tenemos rampas, tenemos elementos, pero aquellas que implican la inclusión y la accesibilidad intelectual, o sea, realmente la gente está entendiendo lo que estamos diciendo, lo que está comunicando el museo en sus cedularios, en sus visitas, en sus talleres. ¿Es accesible y es inclusivo o estamos siendo excluyentes en algún momento? Aquí son algunos ejemplos, algunos tomados incluso de la red, de cosas que pueden hacer las personas. Aquel de la esquina ya me encanta porque es como tirarse al suelo y ser como un poco irreverente con el museo, que es también esa parte de sentirse integrado y decir, formo parte de este espacio también, me incluyo en este espacio, el museo es mío también en este sentido. La que sigue, por favor. Damos voz a los visitantes para saber lo que piensan sobre el museo, lo que necesitan y esperan de él. O sea, realmente les preguntamos.
O luego queda de manera, digamos, más empírica, todos decimos, pues dimos la visita, a la gente le gustó, le pareció bien, nos dieron alguna opinión, así, asado, pero no hay una sistematización en función de la evaluación con respecto a nuestros públicos. ¿Cuáles son las bases teóricas de nuestra práctica inclusiva y accesible? Cuando veíamos ahorita la legislación que nos platicaban en la mañana, decíamos, pues esos elementos también nos dan sustento, nos dan base. ¿De dónde viene ese quehacer, esa importancia de lo que hacemos y por qué lo hacemos? ¿Porque está de moda o porque sí hay un interés real en hacerlo? Capacitamos a todo el personal del museo sobre estos temas y cómo lo hacemos. Y voy ahí al tema, por ejemplo, de los custodios. También integrarlos en los procesos de trabajo al interior del museo, que se sienten formando parte de ese proceso y acercándose a estos públicos. Y por supuesto, esta que mencionaba, la evaluación sistemática, que por ahí no siempre está presente, pero que es un reto también a lograr. ¿Cómo construir juntos proyectos integrales, accesibles e inclusivos? Incluso pensaría yo que en un primer momento ponernos de acuerdo en cuáles son los términos, porque a lo mejor los educadores pensamos una cosa, la gente de custodia, el director otra cosa, y ponernos de acuerdo realmente en esos términos. ¿Cómo podemos corregir una mala práctica inclusiva y accesible si no sabemos que existe? Si hacemos cosas y no nos damos cuenta, hasta que a lo mejor alguien nos dice, oye, pero eso que estás diciendo, ¿qué? ¿Me estás excluyendo o estás hablando peyorativamente o estás haciendo tal cosa, no? Sí. Aquí les propongo, bueno, pues un programa que se llama de buenas prácticas, y por ahí hay buenas prácticas en lo educativo, en la accesibilidad e inclusión, también se nombra este término de buenas prácticas. Promover la educación en la diversidad a través de una formación continua de los profesionales del museo. A lo mejor tenemos un vínculo en algún momento cuando diseñamos un proyecto y nos acercamos a profesionales que abordan estos temas, pero sistemáticamente que vayamos acercando a esos profesionales para ir incluyendo esas visiones también multidisciplinarias. Que por supuesto destacar los valores y principios éticos en ese proceso, ¿no? Y que estén presentes, para que lo hagamos juntos, que minimicen la exclusión cultural. Incluso en España, una colega en la red de museos de Lugo, hay una legislación donde también incluyen personas que aquí también en México con alguna discapacidad o con alguna capacidad diferente que forman parte de los equipos de trabajo. Entonces, planear y diseñar proyectos que incluyan estos elementos que creo que son importantes de trabajo colaborativo, que haya diversos lenguajes, miradas, diálogos y contextos. Pasamos a la que sigue, por favor. Estas son algunas imágenes similares a las que ya vieron con anterioridad, ¿sí? Que haya herramientas, diseñar contenidos, que haya talleres de sensibilización, que las emociones, los afectos y la memoria esté presente, no solo lo analítico, diseñar evaluaciones sistemáticas. Y aquí les presento estos dos proyectos. Uno es el menú para visitar museos, que ya les decía, por ahí arriba está la liga, menú nodocultura.com. Plantea una visión, digamos, desde la creatividad, cómo elegir de un menú con entradas, platos fuertes y postres para que la gente pueda decidir por dónde quiere entrarle al museo, por dónde quiere degustar el museo. Y estas son algunas de las propuestas. Por supuesto que la idea es que este proyecto sea constructivo, que ustedes, si les late, lo apliquen como visitantes, lo apliquen como educadores o como gente de museos y nos sugieran más platillos, que pueda haber platillos de primavera, verano, y diferentes, ¿no? Entonces, todos combinan aspectos que tienen que ver con los sentidos, con el recorrido de los espacios, con la combinación de tres ejes, que es tiempo, espacio y cuerpo. Yo en algunos cursos digo, es que no entramos al museo solo con la cabeza, entramos con todo el cuerpo, ¿sí? Y entonces experimentamos el museo con todos los sentidos y con todas las sensaciones y con todas las emociones y con todas las experiencias previas, ¿sí? Entonces por ahí lo pueden buscar. Aquí es un ejemplo, sensibilidad perceptiva, o sea, los sentidos. El menú tiene una, que se ve bastante mal, pero bueno, una vinculación con qué significa eso cuando hablamos de sensibilidad perceptiva. Y luego la siguiente hoja nos
nos dice experimenta como visitante y proponemos algunas preguntas, y en el museo proponemos algunas sugerencias de cómo el museo puede detonar ese aspecto del menú, ¿sí? Otro tiene que ver con un aspecto importante que voy a presentar en un congreso en junio en Barcelona, y que tiene que ver con contenidos. Y yo hablo de varios aspectos, y aquí vuelvo a reiterar: espacio, tiempo y experiencia corporal. Son los 3 ejes fundamentales. ¿Qué tiene que ver? Normalmente los contenidos es un elemento importante que se destaca en el desarrollo de los cedularios, de los catálogos, de las actividades, de las visitas guiadas, de los talleres y de la gran diversidad de acciones que hacemos. Yo propongo un cambio, digamos, conceptual, que pongamos primero a las personas y la participación sumando a los contenidos, que pongamos las ideas sumando a los contenidos, que pongamos las emociones sumando a los contenidos, que pongamos las experiencias más contenidos, empatía más contenidos, la memoria más contenidos, la creatividad más contenidos y los sentidos, por supuesto, más contenidos. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Normalmente decíamos, los contenidos van a ser los más importantes funcionalmente en lo académico, en el contenido concreto de una exposición, de un artista, de un aspecto científico, etcétera, y cómo esta serie de elementos nos van a ayudar a detonar esas experiencias en los visitantes para poder posibilitar la experiencia divertida, lúdica, creativa, participativa del visitante hacia sí mismo, hacia otros, hacia el museo, hacia la gente que colabora con ellos en diferentes acciones, ¿sí? Estos son algunos ejemplos que están ahí por la red y los encontramos de elementos vinculados con esto. Y bueno, pues muchas gracias. Ahí están mis datos.